noticias frescas como agua de manantial, anécdotas que burbujean como una fuente de soda, efemérides que rejuvenecen como la fuente de la juventud y entrevistas que son la fuente de inspiración del mediodía. Ciencia, noticias, cultura, música, entrevistas y cine son algunas de las vertientes que nos reúnen en torno a una conversación cotidiana, entretenida e informativa. Saca tu moneda de la suerte y prepárate a lanzarla porque aquí comienza La Fuente. ¿Cómo están? Estamos de vuelta ya para la gente que se está incorporando a La Fuente. Estamos haciendo esta nueva jornada de nuestro programa emitido por la señal de televisión en la 102.2, en la 11.2 y la 102.5 a través de la Radio Universidad de Chile. Y como todos los días miércoles, quiero presentarles desde ya a Paz Escarte, nuestra amiga, colega, periodista de El Torreón de Exacto. Universidad de Chile. Sí. ¿Cómo estás, Paz? Estoy bien, Diego. Estoy contenta porque tenemos a Pablo Muñoz. Pablo Muñoz, porque a propósito de aquello, vamos a hablar hoy día de un estudio realizado por este investigador, Pablo Muñoz, del Instituto Milenio, que revela cómo la reducción de las vacantes universitarias de Chile bajo el régimen militar de Pinochet. Y vamos a profundizar en aquello, vamos a entrar en los detalles con Pablo. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Súper bien, muchas gracias por la invitación, contento de estar acá. Pablo, ¿te puedes acercar un poquito más? Sí. ¿Sí? ¿Tú puedes? Cole. Eso. Ahí. Ay, Súper. estupendo, para que se escuche bien. Mm. Pablo es parte del Instituto Milenio, que está investigando. Él, junto a un grupo de 4 investigadores más, está recabando información y elaborando hipótesis, como hacen los investigadores, respecto de los efectos de la dictadura en nuestro país. Y Los ellos- efectos de salud, ¿no? Sí. Entonces, lo que ellos quisieron explicar y probar a través de estadísticas es cómo la reducción en vacantes de la educación superior afectó a la estimación de vida, a la mortalidad de los chilenos de esa generación. Entonces, estudiaron el censo, estudiaron también acceso a salud pública y cómo en el fondo una persona que tiene menos educación tiene más probabilidad de morir más temprano. ¿Te fijas? Entonces, Esto con la privatización y con el ajuste de los recursos para la universidad, ¿no? Exacto. Para los estudios. Pablo, ¿cuánto y de qué forma la dictadura afectó en la educación? Esta es como la pregunta más global, digamos. Sí, pongamos un poquito de contexto, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos es estudiar qué pasó con la educación superior, digamos, el acceso y la matrícula de educación superior antes y después del golpe de Estado. Lo que se ve para la gente que estaba graduándose de la educación secundaria o media antes del golpe es que las tasas de matrícula universitaria venían creciendo de manera sostenida, un 2% anual. Tanto así que al 1972, 4 de cada 10 personas que se graduaban de secundaria estaban entrando a la educación superior. Y pensemos esto en un contexto de reforma universitaria, el Mayo francés, el 67, 68, la educación crecía en Chile, la educación superior. Y el financiamiento también. Llegado el golpe, lo primero que hace, las primeras cosas que hace la dictadura es instalar rectores que vienen de las Fuerzas Armadas. En la Chile creo que era alguien de la Fuerza Aérea, en el 73. Y se atacan las universidades porque se veían como centros de indoctrinamiento marxista y un polo de oposición, ¿verdad? Y esa primera movida de la dictadura va de la mano con una reducción en el financiamiento de la educación superior y una caída en el número de vacantes. Sabemos que la reducción en la matrícula universitaria viene de que cayeron las vacantes y no de que los estudiantes querían estudiar menos, porque el número de gente que postulaba año a año después del 73 seguía estando muy por encima del número de vacantes. Y luego en un segundo movimiento, ya por ahí por el 75, cuando entran ya los Chicago Boys, hay una visión de que la educación superior debería ser menos porque era ineficiente el gasto ahí. Había mejores formas de gastar la plata. Entonces, en un primer momento, la dictadura entra, hace caer las vacantes por este temor político de la universidad como un polo de indoctrinamiento. Luego en el 75, con los Chicago Boys, otro movimiento que tiene que ver con no gastemos la plata ahí porque es gasto ineficiente. No veían un beneficio tan alto en tener mucha gente graduada desde las universidades en esa época. Tú sabes que tengo una anécdota cortita que me acordé recién, y perdón la cercanía, pero lo conversé, lo tengo muy fresquito, con mi madre que estudiaba en Playa Ancha en medio del golpe de Estado.
embarazada. Y ella dejó de estudiar por eso, precisamente por eso, por el miedo a ir a la universidad con un embarazo. Me imagino, tremendo. Bueno, en el mundo hay bastante vinculación entre la relación que hay en educación básica y secundaria con la tasa de mortalidad, pero no hay tanta evidencia respecto de educación secundaria. Y ahí viene el aporte que hizo la investigación de Pablo, que junto a otros investigadores, incluso uno colombiano, pudieron establecer esta relación. Claro, de hecho, son tres colegas los que participaron en este estudio. Felipe González, que ha estudiado mucho la dictadura en Chile con Monuprem. Están editando un libro que va a salir en enero, que se llama The Pinochet Shock. Así que aprovecho de hacer ahí como el aviso para la gente interesada. Y Luis Martínez, que cuando escribimos este paper, él estaba en la Universidad de Chicago. Entonces además tenía como un simbolismo particular escribir el paper con Luis. Y claro, lo que nosotros hacemos es decir, mira, acá hay una suerte de experimento natural, pasó algo en Chile que hizo que ciertos cohortes tuvieran menos matrícula universitaria que los anteriores. Veamos cómo les va a estos cohortes que fueron afectados por la dictadura, en términos de que tuvieron menos acceso a la educación superior. Veamos qué pasa con sus tasas de mortalidad. Y para eso fuimos a datos censales, datos del registro de funciones, etcétera. Y lo que encontramos es que cohortes afectados, cohortes estudiantes que están llegando a la educación superior post-73, digamos, y que acceden menos a la educación superior, tienen tasas de mortalidad más altas que los cohortes anteriores. Y ese vínculo causal entre educación y salud no es tan común. Lo que se ha hecho principalmente en el mundo tiene que ver con explotar reformas que hacen la educación secundaria obligatoria, por ejemplo. Entonces uno compara gente que antes hubiese ido hasta, no sé, sexto, ahora está yendo hasta octavo básico porque es obligatorio. ¿Qué pasa con esos 2 años de escolaridad en términos de cómo esos años afectan la mortalidad? Ese tipo de estudios existían, pero este vínculo de educación superior y el impacto que esta tiene en mortalidad no tenía mucha evidencia, no había mucha evidencia al respecto. Yo creo que por eso este estudio quedó bien publicado y fue más o menos novedoso en la disciplina que nosotros trabajamos, ¿verdad? Que es la economía. Pablo, yo te quiero hacer estamos hablando con Pablo Muñoz. Él es investigador del Instituto Milenio en el marco de esta conmemoración del golpe de Estado y el incremento en la tasa de mortalidad a partir de la reducción de la incorporación de estudiantes a la universidad. Parece evidente lo que te voy a preguntar, pero te lo voy a preguntar igual para en el fondo hacer la radiografía bien, completa. ¿Cuánto afecta a una sociedad este tipo de variables, este tipo de problemas? Que la gente deje de ofertar, digamos, espacios en la universidad. Me imagino que se están viendo de pronto hoy día las repercusiones, se vieron ya hace 20 años. Claro, nosotros tenemos follow-ups de este estudio que van a ver qué pasó con los hijos de estas familias afectadas, pero para responder primero a tu pregunta, el impacto que tiene la educación en general sobre la sociedad, hay una literatura extensa que asocia la educación a retornos económicos, ¿verdad? La gente con mayor educación accede a retornos salariales que son más altos, mejor tipo de empleo, más seguro, y también hay una asociación entre la educación y beneficios que nosotros llamamos no pecuniarios o no económicos. Uno podría pensar que dentro de eso está tu tasa de tu longevidad o la tasa de mortalidad de una sociedad. Pero además hay cosas que no tienen que ver solo con la persona que se educa, tienen que ver con la sociedad que es más educada. Y ahí uno puede pensar que sociedades más educadas tienen más innovación, tienen una vida cívica un poquito más desarrollada, tienen instituciones que funcionan mejor. Entonces, los economistas pensamos esto en términos de externalidades. La educación no solo tiene un beneficio privado, tiene un beneficio externo para la sociedad que uno lo puede traducir en estas cosas que yo menciono. Innovación, instituciones que funcionan mejor, ¿verdad? Más probidad. O directamente un buen vivir. Sí, en el fondo, lo que yo entiendo es que se elaboran nuevos canales sinápticos y a partir de esos canales sinápticos nuevos también puedes tomar decisiones no solo en la educación, sino que en cualquier ámbito de la vida. Claro. Bueno, los efectos de la dictadura los vemos hasta el día de hoy, ¿no? Han perdurado esta decisión y bueno, la ruptura de la democracia que tuvimos hace 51 años. Pablo, ¿cómo afecta y cuál es la tasa de mortalidad que ustedes pudieron establecer para esta generación que no tuvo acceso a la educación superior? Claro, el número, si uno quisiera acomodar un número que tenemos es que el acceso a la educación superior disminuye la tasa de mortalidad en 0,9 puntos porcentuales. Eso sobre una base, para el caso de los hombres, de 7 muertes por cada 1000, significa algo así como una reducción del 130%. Si uno compara los cohortes directamente, los cohortes afectados, la gente que estaba llegando a la universidad post-golpe versus los que estaban llegando antes del golpe, lo que uno ve es que la gente que estaba llegando
a su educación superior o al momento de postular post-dictadura, tienen en promedio estos cohortes 0,31 muertes adicionales por cada 1.000 habitantes. Esa es como la cuantificación que hacemos en este estudio del impacto que tiene la educación superior en mortalidad. Oye, algo súper interesante que me gustaría poder leerlo, Pablo, es que causas de muerte, las principales causas de muerte asociadas con la reducción de oportunidades educativas fueron el cáncer y las enfermedades del sistema circulatorio. Y digestivo, sí. Eso es lo que los datos nos permiten ver. Yo no puedo dar mucho más detalle que eso que está ahí, porque lo que hacemos es tomar esta clasificación internacional de enfermedades, que es un código que se conoce como ICD-10, donde uno clasifica enfermedades en capítulos, y lo que nosotros hacemos es un análisis como de heterogeneidad para ver de dónde viene el efecto, y eso es lo que encontramos. Hay dos canales por los que la educación podría afectar la salud. Uno es económico, ¿verdad? La gente que va a la universidad en esa época accede a mejores salarios, mejores trabajos, están mayormente en el seguro privado. La gente que no va a la universidad porque la dictadura disminuye el número de vacantes termina con seguros públicos y hospitales públicos que están en general más congestionados. Ese es un mecanismo como económico, directamente. Hay un mecanismo que es de comportamiento, y una de las cosas que encontramos ocupando esta encuesta CACEN, casi todas las horas de la CACEN, es que exámenes preventivos, por ejemplo, disminuyen para la gente que no tiene educación superior. Entonces, si uno piensa en el cáncer, que era lo que tú mencionaste recién, el número de Papa Nicolau es menor en gente que no tiene educación superior, y eso es lo que encontramos para estos cohortes que no pudieron acceder, por ejemplo, a la educación superior. Pablo, cuéntanos cómo afecta a los hombres en referencia a las mujeres. Claro, nosotros vemos efectos más fuertes en los hombres, pero esto tiene que ver con una limitante de los datos, y es que las mujeres suelen vivir más que los hombres. Entonces la ventana que nosotros miramos, que es personas entre 34 y 74 años, no alcanzamos quizá a llegar al momento en que hay un aumento en la mortalidad femenina. Entonces los efectos están más concentrados en hombres. Hay alguna literatura en Estados Unidos, por ejemplo, que asocia también a propósito del cáncer, ir a la universidad con que la gente fuma menos. Y ese era un factor de riesgo mucho más masivo en los hombres que en las mujeres. Pero en el caso de Chile nosotros no encontramos una asociación para esa época. Estábamos pensando en gente que estaba en la universidad entre el 67 y el 78. No encontramos una asociación entre la universidad y fumar menos. De hecho, si algo en algún momento cuando mirábamos los datos veíamos algo diferente. Y no es tan loco si uno piensa como en las imágenes de la época donde está toda la gente fumando, todos ¿verdad? Fuman. Indistintamente. Sí, en cualquier parte. Claro. Estamos hablando con Pablo Muñoz, él es investigador del Instituto Milenio en el marco de este estudio, este paper que se hizo en función de la mortalidad versus el ingreso de estudiantes a la universidad. ¿Dónde yace, Pablo, o dónde se pueden encontrar hoy día las soluciones para de alguna manera mitigar todo lo que afectó, todo lo que impactó esta medida en el golpe de Estado a la educación? O sea, yo creo que se ha avanzado. Gratuidad, yo creo que fue un buen paso en esta dirección, ¿verdad? Creo que se puede seguir avanzando, fortaleciendo el financiamiento no solo a la educación superior universitaria, sino también a la técnico profesional, expandiendo las universidades que sabemos funcionan bien. Yo creo que la escala de la Universidad de Chile, por ejemplo, podría aumentar y servir más gente, porque sabemos que es una universidad que hace bien las cosas en términos de docencia, en términos de investigación. Y al final del día una discusión en torno a lucas, ¿verdad? En torno a cuánta plata queremos poner como sociedad a esto y cuánto retorno le vemos. Yo le veo mucho retorno en la educación, por eso me dedico a lo que me dedico, ¿verdad? Yo creo que tiene retorno para la sociedad el estar más educados, pero políticas públicas. Y en todo sentido, como tanto económico como, digamos, capital intelectual. Eso, lo que tú dices, como que la gente, que las verdades se toquen, como dicen acá en la universidad, ayuda a pensar de una manera un poquito más amplia, quizás divergente, y aceptar también a otros, a otras. Abrir un poco el campo visual. Que la gente pueda vivir en plenitud, con bienestar, ¿no es cierto? Bueno, te cuento que Pablo es un alumni de Universidad de Chile, estudió economía. Alumni, para la gente que nos está escuchando y nos está viendo y no entiende el concepto, son ex alumnos de la universidad. Eso es alumno. Es que yo llegué y dije alumni, no está mal escrito esto. Yo corrigiendo todos los textos con alumni, yo alumno. Y pregunté, dije, oye, ¿alumni es un concepto? Sí, son ex estudiantes de la universidad. Son los egresados, Pablo es uno de ellos, y doctorado en Berkeley. Ni más ni menos.
Así que se dedica a la economía política, a cómo estos grandes tesis afectan a la gente. Mira qué interesante. Oye, ¿Cómo súper contribuimos interesante. al país? Tú mencionaste a parte del equipo y uno de ellos estuvo en Chicago. Claro, era profesor en la Escuela de Políticas Públicas en Harris. ¿Tuvo alguna noción él también de cómo, si hay alguna similitud, ponte tú, con los eventos ocurridos en Estados Unidos respecto a la reducción de ingresos de estudiantes de la universidad? Que en Estados Unidos... ¿Hay algún modelo? ¿Se juntan en algo? No, lo que hay, y una literatura más o menos grande en Estados Unidos, es la literatura que tiene que ver con cuáles son los efectos de las dictaduras versus las democracias. Hay gente que va a decir que las dictaduras pueden ser buenas incluso en términos de crecimiento económico, porque tenéis todo bajo control, digamos, a la fuerza, y por tanto podéis implementar políticas que te llevan a crecer. Hay gente que dice, no, sabes que las democracias se puede crecer mejor, porque aparecen cosas que no aparecen en una dictadura, ideas que no aparecen en una dictadura. Y hay una literatura grande que trata de estudiar el efecto que tienen distintos regímenes políticos en el bienestar de los ciudadanos, en el crecimiento económico de los países, etc. Dentro de esa literatura, que sí es global, es que este paper también entra, porque estamos viendo consecuencias que tiene un cambio de régimen de democracia antes de la dictadura a dictatorial sobre los ciudadanos. Esa es como la gran literatura, creo, donde entra este tema. Y esa literatura sí existe en Estados Unidos, quizás no estudiando Estados Unidos, pero los académicos ahí están estudiando qué ha pasado con distintos países que transitan, ¿verdad?, de dictadura a democracia, democracia a dictadura. Esa transición está más o menos bien estudiada. Y ahí es donde entra este estudio. Gracias, Pablo, por tu presencia, por poder dar evidencia a los efectos de la dictadura en nuestro país. Y te deseamos éxito, que sigas contribuyendo al desarrollo a través del Instituto Milenio de Imperfecciones de Mercado y Políticas Públicas. Así que 1000 gracias por tu presencia y por tu investigación. Te esperamos para la próxima investigación, ¿no? Sí, de la generación posterior. Sí, cuando quieran. Y muchísimas gracias por la invitación. Para que no me reten, también soy profesor ahí en la Facultad de Economía y Negocios y estoy asociado al Núcleo Milenio Migra, que estudia las consecuencias de la inmigración y percepciones sobre ella. Para migración. Ahí está también eso. Pablo Muñoz, muchas gracias por haber estado con nosotros, Pablo. Gracias.